Buenas noches de nuevo. Hoy vamos a empezar la lección de la teología. Eh, Estamos estudiando también el prolegómeno, que lo terminamos la clase pasada, pero nos falta hablar de unos temas y los temas que tienen que ver el conocimiento natural, revelado por la conciencia y otras cosas que nos muestra en esa otra sección. Pero luego de que terminemos la teología, nos devolvemos. ¿Y por qué hacemos esto? Para poder tener un poco más de entendimiento de esta parte que estamos estudiando de la dogmática. Recuerden que cuando estamos hablando de la teología sistemática, la misma palabra lo dice, hay un sistema, hay un plan, pues se divide la doctrina, entonces vamos paso a paso. Inclusive ustedes pueden conocer otros libros de teología, otros libros de dogmática, y se van a dar de cuenta que tal vez el orden es diferente. Yo he estado en reuniones en donde se ha hablado estos temas, de que se va a enseñar primero, segundo, tercero, y en eso hay mucha variedad de pensamiento. Pero es bueno que haya esa variedad de pensamiento precisamente porque es lo que tenemos para la iglesia, usar todos los dones que tenemos para el crecimiento. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, queremos dar gracias esta noche por permitir que estemos una vez más estudiando tu palabra, fortalecidos en la fe, en la gracia, y te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados. Hemos desobedecido con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, pero también damos gracias por tu amor y misericordia que has mostrado en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento, muerte y resurrección. Pedimos que el Espíritu Santo permita que cada día se fortalezcan los frutos de arrepentimiento y los frutos de la fe y que podamos mostrar en quién creemos, el único Dios verdadero. Esta nueva lección de la teología nos fortalezca la fe en cuanto al Dios Trino y podamos enseñar a otros lo que la palabra nos muestra del verdadero Dios. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos las preguntas de compartir experiencias, tenemos las asignaciones, pero antes de eso entró Sandra. Vamos a saludar a Sandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pastor, gracias, gracias a Dios. Pues, saludos a todos los compañeros, a usted también, pastor, aquí ya lista para escuchar esta clase que va a ser bien, bien interesante. Sí, el Espíritu Santo nos va guiando. Y Amén. es muy interesante que nosotros podamos combinar. Y si ustedes han notado en las preguntas que les envié, la hoja de las preguntas, cómo se puede combinar, compartir experiencias con las asignaciones. En otras palabras, hay asignaciones que cuando las contestamos nos van a servir para profundizar más en el tema de compartir experiencias. ¿Y por qué se llama esa sección compartir experiencias? Porque queremos mostrar a otros o entre nosotros mismos mostrarnos cómo ha sido nuestra experiencia al hablar de un tema doctrinal, al enseñar de cierta doctrina o qué ha pasado con la enseñanza de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos en esta parte de la teología que ya sabemos que cuando hablamos de la teología es el estudio de Dios, el autor de la salvación. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos hablando la misma fe nosotros. Yo he tenido la oportunidad de enseñar ese tema a personas que no tienen la misma fe que nosotros, inclusive una vez hablando con personas de pensamiento filosófico y es un tema muy complicado que hay que tomar con muchas pinzas. De verdad, la gente cada día tiene un concepto diferente del Dios verdadero y eso nosotros necesitamos cuando estamos evangelizando a alguien.
usted se va a dar cuenta que tiene un concepto diferente del Dios verdadero. Por esto podemos ver que vamos a estudiar el conocimiento natural y revelado de Dios. Es muy importante que nosotros, en estas alturas donde estamos, estos dos conceptos deben estar muy familiarizados. Es más, como está tan familiarizado, usarlo en sermones, en explicaciones a las clases o cuando estamos evangelizando, pues sabemos que tenemos una ventaja y es de que todas las personas tienen el conocimiento natural. También se habla del conocimiento por la conciencia, que vamos a hablar también acerca de él, y lo más importante, el conocimiento revelado de Dios. También vamos a hablar de la esencia de los atributos de Dios, que eso es muy importante conocerlos, porque, bueno, esos atributos son únicos. Sobre todo, a veces cuando hay preguntas con el diablo y preguntas como si el diablo también tuviera atributos y nosotros necesitamos, pues primero conocer verdaderamente que esos atributos solamente los tiene Dios, el diablo no tiene esos atributos. Porque muchos pueden creer que el diablo está en todas partes. No, lo que sí sabemos es que hay muchos ángeles malvados. Eso eh, está el mal en todo el mundo, por esos ángeles malvados. ¿Cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, se hace esa diferencia entre Dios es todopoderoso, el diablo es poderoso. ¿Y por qué se hace esa diferencia? Porque el diablo tiene un poder controlado. ¿Y quién controla el poder del diablo? El mismo Dios. El mismo Dios lo controla. Hay textos bíblicos que muestran eso. En la clase pasada escuché hablar mucho de Job. Ahí hay un ejemplo con Job. ¿Y cuál es el ejemplo que encontramos con, con Job? Pues mire que Dios le dice al diablo, pues, bueno, haga lo que quiera, pero no toques con su alma. Y eso es lo que necesitamos nosotros tener en cuenta, estos bíblicos como este. Y lo último, vamos a hablar más acerca del Dios. Entonces, metiéndonos aquí en nuestra materia, hablando de los conocimientos, del conocimiento natural y del conocimiento revelado de Dios, eh, tenemos aquí en las asignaciones algo muy importante, ¿cierto? Cómo nosotros, pensando en Dios, en ese conocimiento, ¿para qué nos sirve tener ese conocimiento natural? ¿Para qué nos sirve tener ese conocimiento revelado? Y si nosotros estamos pensando que vamos a hablar con un ateo, también que nosotros vamos a evangelizar a alguien que no es creyente, pues va a servir esto. Entonces, ¿quién desea participar en cuanto a eso? El conocimiento natural, el conocimiento revelado, Félix. Eh, bueno, cuando uno está iniciándose en el estudio de la medicina y uno comienza a estudiar las materias básicas como la embriología y la anatomía, uno comienza a ver que no es solamente la presencia física que hace una función, sino que hay una naturaleza especial, es la presencia del espíritu dentro de un ser humano que cuando él está vivo tiene la presencia de ese espíritu de Dios y que cuando fallece ya es solamente un montón de hueso, carne y polvo. Entonces, las personas piensan que la vida es algo eh,
por casualidad, porque la evolución hizo que se produzca esto. En cambio, nosotros podemos ver que eso no es así, que la vida tiene una explicación y una presencia eh, que no depende del aspecto físico solamente. Hay un aspecto espiritual que está en las personas y en la vida que está presente en este mundo. Muy bien, La gente que no cree en Dios piensa que es una casualidad, y la vida no es una casualidad, es una causalidad, es la causa de Dios en nosotros. muy bien. Julio, Gracias, pastor. Bien, el conocimiento natural es el conocimiento que es a través de la comprensión, del conocimiento a través de la razón, el mundo, lo que nosotros conocemos. Sin embargo, el conocimiento revelado solo es a través de la palabra de Dios, es decir, a través de las escrituras. Podemos obtener el conocimiento revelado. Algo muy importante es lo que hizo Salomón. Salomón pidió a Dios sabiduría. O sea que no era suficiente el conocimiento que da la razón, que da la lectura, el conocimiento intelectual para poder desarrollar el trabajo que él iba a hacer como rey. Y pidió a Dios sabiduría. Y es muy importante esto por cuanto es algo divino, algo sobrenatural. El ser humano no solo es carne, sino que tenemos ese espíritu que nos ha dado Dios a través y lo ha dejado escrito a través de su palabra. Y esa es la revelación divina. sí, creo que una nota de Salomón, que lo mencionas, pues Salomón tenía el conocimiento revelado, ¿cierto? Cuando él pide sabiduría era para gobernar el pueblo, es lo que él pidió, pero el conocimiento revelado él lo tenía, él tenía la palabra. Porque cuando estudiamos bien, eh, por ejemplo, el libro del Levítico, uno de los compromisos o los requisitos del rey era estudiar la ley, ¿cierto? La palabra. Entonces, cuando estamos viendo los reyes y sobre todo los de descendencia de David, los de Judá, pues todos de un modo u otro tuvieron ese conocimiento revelado. La sabiduría que él pidió para gobernar, ¿verdad? Eso fue lo que él pidió. Viviana, Sí, bueno, yo puedo aportar, por ejemplo, tengo una persona conocida que cada tanto la voy a visitar. Ella tiene el conocimiento natural de Dios, sabe que hay un Dios, porque escuchó, porque bueno, es una persona de 60 años, sabe que hay un Dios. Pero le cuesta mucho en poder comprender el Dios revelado. ¿Y por qué me llama tanto la atención esta persona y cada tanto la voy a visitar porque tiene que ser un trabajo con mucha paciencia? Porque ella es como que su alma, su espíritu está enfermo, está llena de angustia, de rencores pasados. Entonces es como que no le da el lugar, es como que se niega dándole el lugar al Espíritu Santo, que es Dios, que también es parte del Dios Trino. Y se puede notar hasta en su semblante cuando no hay conocimiento, cuando no está Dios revelado. Cuando lo tienen a un Dios en una estampita, o lo tienen en una estatuilla, o, o lo tienen ahí, pero no quieren abrir el corazón para poder entender lo que es realmente el poder de Dios en la vida de cada ser humano. Y como decía el hermano Félix, la diferencia de un cuerpo con vida y la diferencia de un cuerpo cuando muere. Yo tuve que acompañar a un hermano, mi primer hermano que falleció y estuvo agonizando 3 horas, y mientras él tenía vida, era un semblante de vida, pero apenas él murió, y gloria a Dios que se fue con el Señor porque era creyente, realmente el cuerpo
cambia totalmente el semblante en segundos. En segundos se nota cuando el espíritu, el alma de esa persona parte, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo entender sobre los conocimientos natural y la revelación de Dios, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Camilo. No, pastor, a mí me gustó mucho lo que dice ese libro de Tina en la página del 119 y lo estaba volviendo a leer. Es que eso es como cuando uno piensa por ver a Dios sobre el microscopio, me gustó esa parte. Y a nosotros se nos olvida que nosotros somos finitos, no tenemos toda la sabiduría, Dios es infinito. Y sé que Dios no nos ha revelado todo lo que Él quiere revelarnos, porque decía Pablo, creo que en Romanos decía ahí en la parte que Dios es inescrutable y Él lo que nos quiere entender es lo que nos quiere, o sea, nosotros tenemos el conocimiento natural y revelado de Dios a través de la Biblia, lo que Él nos quiere revelar a través de la palabra de Él, pero que no todo lo no ha revelado, no todo nos lo ha revelado, que Dios es infinito, nosotros apenas somos finitos y que gracias al Espíritu Santo tenemos el don de la fe para poder interpretar y la Biblia que nos ha dado Él. Pero eso es lo que dice el libro, cuál es el conocimiento natural y revelado de Dios. Sin tener en cuenta que hay un conocimiento natural de Dios, que todo el mundo lo tiene cuando nace, las tribus. Me acuerdo que en una parte de un libro hablaban que ponían una tribu indígena en un solo sitio, ellos tienen conocimiento natural de Dios. Pero el conocimiento que nosotros tenemos como cristianos, del conocimiento revelado de Dios, es a través de la Biblia. Bien, Lorena. Profesor, sí, casi todo ya lo han dicho, todo lo que también pensaba, que el conocimiento natural es todo lo que percibimos, lo que Dios ha hecho, todo lo que vamos haciendo en la vida, los conocimientos que tenemos, pero el conocimiento revelado nos da en la Biblia Dios en todo lo que va a pasar más adelante y todo eso es por conocimiento revelado. Es así más o menos lo que yo entiendo. Muy bien, sí. Entonces, gracias por compartir. Ya sabemos que la teología es el estudio de lo que Dios nos ha revelado respecto de sí mismo en la Biblia. O sea, nosotros no podemos hablar de Dios fuera de la Biblia. Y mientras que estamos viendo esta clase, yo quiero que veamos un texto bíblico y ese texto bíblico está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos aquí a usar este pizarrón y para que busquemos el mensaje bíblico. Sí, entonces tenemos Hechos 18 y vamos a buscar los versículos del 16 al 34. ¿Sí? Vamos a buscar ese pasaje, Hechos capítulo 18, versículos del 16 al 34. Pero vamos a leer y quien tenga allí estos versículos, vamos a leer los versículos del 16 al 18. ¿Quién desea leerlos? Conste que yo ya pagué el internet. Falta el hermano Juan. Juan ya, sí, Pastor, sí, pastor, te era Hechos escucho. 18 al 16, del 8, 16 al cuál 18, versículo. vamos a leer versículos 16 al 10. Bien, si lo tienes. Amén. No. Dice, y ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Y los echó del tribunal, ¿sí?
Hechos 18, Pablo en Atenas, Hechos 18, versículos 16 y 18. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le Estás, golpeaban sí. delante del tribunal. Ah, ¿Sí? perdóname, 17, Hechos 17, perdóname, Hechos 17, versículos Ah, 16 y 18. La culpa fue mía, disculpa. Hechos 17. 16. Sí, Mientras 16 al Pablo, 18. mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabra? Es que el internet está malo, pastor. Sí, Entonces está toca. como poniendo problemas. Bien, pero ya todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, Muy Carolita fue que bien. escuchó. Amén. Sí, muy bien. Entonces, aquí, estos dos Sí, y versículos, otros. Parece que es predicador de... sí, muy bien. Gracias, Carola. Y algo importante que vemos aquí con estos versículos de Pablo en Atenas y relacionado con ese punto que estamos No hablando, escucho. que la teología es el estudio de lo que Dios nos ha revelado respecto de sí mismo en la Biblia, podemos ver un problema que hay en Atenas. Y el Atenas, pues todos los griegos, los filósofos que estaban allí, pues ellos tenían su ciudad lleno de ¿qué? De ídolos. Tenían un Dios para todo. Ellos, ¿qué problema tenían allí? Ellos hablaban de Dios fuera de la Biblia, tanto que sabemos de que ellos tenían una piedra donde habían puesto al Dios no conocido, al Dios no conocido. Entonces ellos, al tener eso allí acerca del Dios no conocido, pues ellos estaban hablando de Dios fuera de la Biblia. Hoy en día muchas personas dicen creer en Dios, pero no leen la Biblia, no creen que la Biblia es la palabra de Dios, no creen eso. Entonces, cuando estamos hablando acerca del conocimiento natural y pensando en esa enseñanza que Pablo está dando en Atenas, eso también nos recuerda algo muy importante, que Dios nos ha revelado todo sobre él y hay muchas cosas que no nos ha revelado y en gran parte Dios sigue siendo un Dios oculto. ¿Y cómo así que Dios sigue siendo un Dios oculto? Porque Él no se ha mostrado en toda su gloria. Recuerden cuando se le presentó a Moisés, no le mostró toda su gloria. Recuerden que nosotros tenemos un conocimiento que es limitado. Adán y Eva, antes de pecar, Adán y Eva sí tuvieron ese conocimiento perfecto de quién es Dios. Pero después de que entró el pecado al mundo, no. Y una de las cosas que acuérdense que entró la muerte al mundo, cuando hablamos de la muerte, es en tres sentidos. Muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma, muerte eterna y muerte espiritual. Entonces, es muy común ver hoy en día que hay muerte espiritual. Nosotros sabemos qué es eso, porque nosotros fuimos muertos espiritualmente. Y en estos pasajes que tenemos de Romanos y de Isaías se muestra eso, de que Dios es siendo oculto, porque no entendemos todo lo que es el mismo Dios. Ahora, nosotros no podemos hablar de la persona y los actos de Dios con mayor detalle que Él. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, por nuestro pecado. No podemos ver toda su gloria, no podemos entender todos sus caminos. Y aquí nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso. Un ejemplo lo vemos
cuando hay un terremoto, entonces empezamos a ver en las redes sociales que muchos pastores dicen, ah, Dios está disciplinando a este pueblo y empiezan a hablar un poco de cosas. Nadie entiende los caminos. Sabemos que los terremotos son señales antes del fin. Eso es más que suficiente para nosotros. Pero no sabemos cuál es el propósito de Dios o cuál es esto. Pero ya sabemos que cuando estemos en el cielo, todo va a cambiar. Allá sí vamos a tener un conocimiento perfecto. Pero mientras que vamos al cielo, pues que nos damos cuenta de que lo que la Biblia nos dice para usted y para mí es más que suficiente. Entonces, como nosotros no podemos hablar más de lo que Dios nos dice y estamos viendo aquí, hablando del conocimiento natural, del conocimiento revelado, pues el conocimiento natural lo tiene toda persona, lo tenemos todos nosotros. Es decir, los incrédulos hoy en día tienen ese conocimiento natural. ¿Y qué es el conocimiento natural? Es muy sencillo. Cuando vemos la creación de Dios, ¿qué se dice? Un ser superior es, existe, un ser superior está ahí. Pero leyendo Hechos 17 nos damos cuenta que los atenienses no sabían quién era ese Dios superior, ese Señor que creó todas las cosas. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero si volvemos a Hechos 17, yo quiero que miremos cómo Pablo usa ese conocimiento natural para los atenienses. Ahora vamos a leer, por favor, los versículos del 20 hasta el 26. 20 al 26. ¿Quién desea leer? ¿Puedo, Yo, pastor? pastor. Bueno, te cedo lugar, Sandra. Gracias, Sandra, Vivi. Sí, pastor. dale. La palabra de Dios dice así. Pues, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Muy bien, Hasta entonces, el sí, hasta ahí está muy bien, Sandra, gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo se da cuenta de que los atenienses son muy religiosos, tienen muchos dioses, no conocen el verdadero Dios, pero cuando él les está hablando, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay, cuando él dice de que él realmente está en todas partes, y el versículo 26 cuando dice que de un solo hombre hizo a todos, de una sola sangre hizo a todos, nos está llevando a Adán y Eva, a la creación. ¿Qué está usando ahí Pablo? Está usando el conocimiento natural para evangelizar a los atenienses. Ustedes tienen en compartir experiencias, ¿cómo vamos a hablar con un ateo? ¿Cómo vamos a hablar con un mormón, con un testigo de Jehová? Ellos no tienen el conocimiento revelado. Ellos
tienen conocimiento natural. Porque ¿cuál es la clave que tiene el conocimiento revelado? Es que ya sabemos que el conocimiento natural no nos da la salvación. El conocimiento revelado sí nos muestra quién es Cristo. El conocimiento natural no muestra nuestro problema, que es el pecado, pero sí muestra unos atributos de Dios. Y vemos el ejemplo. Pablo, para evangelizar, está usando el conocimiento ¿qué? Natural. ¿Quién tiene ese conocimiento natural? Todo mundo, todos nosotros. Sencillamente que la diferencia de nosotros con el incrédulo es que el Espíritu Santo obró en nosotros. Pero nosotros, cuando estamos leyendo el Salmo 19, cuando estamos leyendo otros salmos que hablan de la creación, sabemos que es el Dios verdadero, conocemos los atributos de Él. Por esto es muy importante que veamos cómo Pablo lo usa. ¿Y cómo lo usó? Para llevarlos a ellos al conocimiento revelado. Ahora vamos a continuar leyendo versículos del 27 hasta el 34. ¿Quién desea leerlo? ¿Quién desea leerlo? Versículos 27 al 34. Yo, pastor, Dale, Puedo, Caro. fallé Dale, el Caro. internet. Eh, eh, dice, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hasta el 30, pastor. Sí, hasta el 34. Hasta el 34. Pero Sí. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy bien. Entonces, vemos que Pablo dice muy bien, les habla del conocimiento natural y dicen, bueno, para que lo busquen. Pero ¿saben qué? Ustedes no tienen que buscarlo. Para eso yo estoy aquí. Entonces Pablo usa el conocimiento natural de ellos y luego por allá, eso es algo increíble, ¿cierto? Lo que hace Pablo, versículo 30. Que Dios pasa los tiempos por ignorancia y ahora qué dice, para que todos los hombres se arrepientan. ¿Qué produce el arrepentimiento? La predicación de la ley. O sea que ahí Pablo los está llevando por el conocimiento revelado. ¿Qué les está mostrando? ¿De qué se tienen que arrepentir en este caso los atenienses? De la idolatría, de hablar que Pablo era un palabrero o tantas cosas que ellos creían, pero ¿qué quería? Que se arrepintieran, se arrepientan. ¿Y para qué? Vemos el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? Él ha fijado el día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Y quién es ese hombre que él ha designado que va a juzgar el mundo? Cristo. ¿Y Cristo con qué va a juzgar? Con el Evangelio. Tanto fue tan poderoso este mensaje que creyeron. ¿Y quiénes creyeron? El Dionisio, Damaris y otros más. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos claro que es el conocimiento natural y revelado? Y luego vamos a hablar del conocimiento con la conciencia. ¿Por qué? Porque si usted va a hablar con un ateo, si usted va a evangelizar a un incrédulo, pues necesita tener en cuenta este conocimiento. Es más, eso es una ventaja que Dios nos ha dado.
nos ha dado para que podamos decirle, mire, usted ve el sol, de ese Dios te voy a hablar, lo que él hizo. Usted ve el mar, de eso es lo que yo te voy a hablar. Una vez estando yo junto al mar, tuve la oportunidad de predicar un sermón y usé el mar, el conocimiento natural para mostrar que Dios no solamente el creador, el, de ahí los pudimos llevar al mensaje de la salvación. Carola. Pastor, creo que, no sé si será lo que le estoy entendiendo. Si vamos a evangelizar a un ateo, lo primero que tenemos que hacerle ver es que ha ofendido a Dios, que es pecador, que tiene que arrepentirse. Así es. Y tenemos esa base. ¿Cuál es la base que tenemos? El conocimiento natural. ¿Sí? Porque si El leemos bien, conocimiento. ¿se acuerdan que el libro explica que qué es un ateo? Es como un niño que va en un cementerio silbando para ocultar el miedo. Entonces el ateo dice, Dios no existe para ocultar su miedo, ¿no? ¿Sí? Los Sí. ejemplos que puso el libro. Bien. Entonces, para nosotros la Biblia es suficiente. Pablo los llevó a los atenienses hacia la Biblia para que ellos pudieran conocer de Dios. Pero mire que Pablo, en palabras sencillas, y vemos que Lucas, recuerden que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, fue testigo de esa predicación, y mire en estos versículos cómo contó lo que sucedió. Entonces muchos dicen, si Dios es todopoderoso y amoroso, y esto es una de las cosas que los ateos dicen o creen, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios es todopoderoso, Él puede tener la ocurrencia del mal. Si Dios es amor, Él no permitirá que el mal exista. Por lo tanto, esas personas niegan la existencia del Dios todopoderoso y amoroso debido a la existencia del mal. O sea, ¿por qué el ateo dice que Dios no existe? Entonces ellos dicen, pues, ¿por qué muere la gente? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué esto, aquello? Y es ahí una excusa que no es válida para ellos. Hay un texto que yo quiero que ustedes analicen y es el capítulo 2 de Romanos. El capítulo 2 de Romanos que nos enseña que para nadie hay excusa. O sea, ni un incrédulo va a decir, es que a mí nadie me predicó. No hay excusa. ¿Y sabe por qué no hay excusa? Porque por el conocimiento natural, por el conocimiento por la conciencia. Ahí en Romanos capítulo 2 habla del conocimiento por la conciencia. Lean ese capítulo y si tienen preguntas pueden traerlas para que las analicemos. Pero nadie tiene excusa de decir, nadie me predicó, yo no sé nada acerca de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos enfrentamos a preguntas como el por qué, o sea, por qué sucedió algo, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros que tenemos el conocimiento revelado? Pues ir a Cristo, nuestro Salvador amoroso, y aunque nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos lleven a suponer que Dios nos ha abandonado, pues recordemos esas promesas de Romanos 8:28. Todo es para nuestro bien. Por esto es muy importante que nosotros, cuando vamos a enfrentarnos a áreas donde Dios ha limitado la revelación, de que no sabemos muchas cosas de Él, solamente lo que la Biblia dice, pues hay que tratar de hablar lo que dice la Biblia, no especular sobre lo que Dios no dice. ¿Por qué? Porque la fe se apoya en la escritura. La fe no se puede apoyar ni en la lógica, ni en la filosofía. Es más, tengan en cuenta algo. Si usted le pregunta a un sacerdote romano, ellos estudian filosofía y teología. Y por eso es que tienen muchas ideas algo extrañas. Y hay muchos filósofos que dicen que son teólogos, pero cuando usted va a escuchar qué es lo que ellos creen, eso es un problema grande. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos
entender que no sabemos todo acerca de Dios. Pero el conocimiento natural, pues, nos da una herramienta para poder, en este caso, hablarle a otros acerca de Dios, aun si está muy equivocado en cuanto a quién es Dios. Por eso, todas las personas tenemos ese conocimiento natural de Dios, que ya hablamos de eso. Ese conocimiento natural de Dios, pues, está cuando vemos lo creado, pero también está el conocimiento por la conciencia. Entonces, cuando tenemos Romanos 2, 14 y 15, que es un pasaje que es bueno tenerlo, pues ahí es donde nos dice que esa ley que Dios escribió en el corazón del hombre, porque una de las cosas que usted y yo necesitamos tener claro es que la ley, la doctrina de la ley, tiene una diferencia con la doctrina del evangelio. ¿Cuál es? Que la doctrina de la ley ha sido dada dos veces. La primera vez en el corazón del hombre. Entonces, para que esa ley, como lo enseña Romanos 2, 14 y 15, para que esa ley pueda actuar en el corazón del hombre, necesita la conciencia. La conciencia es la voz de la ley escrita en el corazón. Pero ustedes saben que la conciencia no es confiable, porque va a defender lo malo o va a defender lo bueno que hacemos. Por eso ustedes se dan cuenta que detienen un ladrón, el ladrón es incrédulo y le preguntan por qué robó, su conciencia le va a decir porque tenía hambre, pero ¿por qué dijo por qué está defendiendo el pecado? Por la ley escrita en su corazón. Y ese es el otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento por la conciencia. Camilo. No, pastor, me gustó mucho lo del filósofo, que es teólogo, el teólogo es filósofo, que uno solo puede hablar de Jesús por lo que dice las Escrituras. Pero me gustaría mucho que me comparta estas filminas o estas diapositivas, por favor. Claro, Es sí, muy bueno, gracias. con mucho gusto. Sí, entonces, ¿qué estamos concluyendo hasta aquí? Que es muy importante para las respuestas de compartir experiencias, sobre todo, porque es ahí donde está la práctica. Toda persona, todo ser humano y tiene el conocimiento natural y el conocimiento por la conciencia. En el pasaje o en el libro hay muchos versículos bíblicos que hablan del conocimiento natural. O sea, el hombre ve la creación. Ahí checamos la historia bíblica de Pablo en Atenas, un ejemplo. Pero también está el conocimiento por la conciencia. Entonces, ¿dónde se escucha conocimiento por la conciencia? Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Todo ser humano tiene ese conocimiento. Todo ser humano tiene la ley escrita en el corazón. Entonces, cuando se está hablando con un ateo, el ateo tiene la ley escrita en su corazón. Y de ahí es donde hay que partir. Por eso al ateo no hay que contestarle con filosofía o con la razón, hay que contestarle con la Biblia. La Biblia. Carola había levantado la mano. Quería comentarles algo que cuando yo estaba chiquita, no sé, tendría 8 años, eh, mi papá tenía en su cuarto un cuadro de Jesucristo, pero el muerto, ¿no? El que está todo, todo golpeado y todo eso. Y yo pues yo era muy tremenda, la verdad. Y cuando yo pasaba por ahí que yo hacía algo malo, ahí está el conocimiento natural, yo veía el Jesucristo y decía, no, 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 esto no lo puedo hacer. Esto está mal hecho, decía. Entonces, sí sabemos todos que hay un conocimiento natural, aunque no tengamos en ese momento. Yo no tenía en ese momento el conocimiento revelado. Así es. Y otra vez, el propósito de la Una lección de hoy anécdota, es que me acordé. muy, muy bonita. Y, y, y cuál es la clave de hablar eso en esta noche? Que tengamos la seguridad que tenemos una ventaja sobre aquel que estamos evangelizando, sobre aquel que estamos evangelizando. Ustedes saben que aquí hemos hablado también que evangelizamos a personas que son de otra fe, pero esas personas
también tienen el conocimiento por la conciencia, el conocimiento por la naturaleza. Es más, si ustedes analizan bien, porque ustedes cuando estén evangelizando a alguien, ustedes cada día necesitan analizar bien qué clase de persona es ese alguien, qué religión es, qué piensa esa persona, cómo ve a Dios. Si usted aprende a analizar eso, va a ser un poco fácil. Hablo de un poco para que no nos creamos que tenemos la fórmula del evangelismo, no, porque sabemos que somos instrumentos de Dios y el Espíritu Santo hace la obra, pero sí nos da sabiduría para hablarle a esa persona, porque aún hay personas que se congregan, pero no creen en el Dios verdadero, no creen en el Dios trino, y sobre todo porque tienen algo que se llama las superposiciones de la ley, y que es de la fe, y que son las superposiciones de la fe, las ideas con las que fuimos criados, y eso trae mucho daño. Cami, No, me gustó esa parte porque es como el agnóstico, el no creyente, dice, pues que yo no creo en Dios y hago el bien y el mal. Pues claro, porque Dios fijó la ley en tu corazón y por eso ujú, sabes eso que llama conciencia, que sabes que es bien y mal. Y así con es. eso, y así es lo que acaba de explicar. Me Así es, gustó. entonces usted ya tiene esa herramienta, usted ya sabe por dónde va la pelota, usted ya sabe por dónde va el balón, uno ya sabe por dónde va. Entonces, como ya sabemos eso, ya tenemos una historia bíblica, ya tenemos un tema para conversar, no para pelear ni debatir, no para conversar. Y bueno, es ya la hora del Espíritu Santo. Confiamos en la hora del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya sabemos que el conocimiento natural no puede salvar a nadie. El conocimiento natural muestra atributos de Dios, que Él es eterno, que es poderoso, que es bueno, sabio, justo, pero no nos dice quién es Dios, ni qué ha hecho por nuestra salvación. Miren que Pablo usó bien eso. Si ustedes analizan bien el pasaje, hoy no lo analizamos mucho, pero lo pueden leer otra vez de Hechos 17 de Pablo en Atenas, van a encontrar que que Pablo usa estos atributos de Dios. Usted los va a notar en la lectura. Pero el libro nos habla de otros textos bíblicos y si ustedes van al Catecismo de Lutero, también habla de unos textos bíblicos, de esos atributos de Dios. Pero los atributos de Dios no te salvan. ¿Cómo así que no te salvan? Porque mucha gente conoce los atributos de Dios, pero no cree. Porque ¿qué es lo que nos salva? Acuérdese, es el creer. Porque hay gente que sabe mucho y habla mucho de Dios, pero cuando usted le dice, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? No lo saben, no lo saben. Entonces, ahí es donde hay que aprovechar eso para poder predicarles a ellos. Por eso, el conocimiento o el valor acerca del conocimiento natural de Dios, pues ya sabemos lo que nos dice acá. Entonces, nos dice que hay un Dios ante el cual todos somos responsables. ¿Y con qué nos vamos a apoyar de que todos somos responsables? Romanos capítulo 2. Dice, no hay excusa. Y también nos da un punto de contacto para el Evangelio. Mire el ejemplo de Pablo. Por eso en compartir experiencias está, usted se ha hablado con un ateo, esa experiencia. Pues tal vez nunca has hablado con un ateo, pues si has hablado con un incrédulo. Y puedes poner ese ejemplo, esa experiencia. Pero, ¿qué esperamos que usted y yo tengamos en cuenta? Hay un punto de partida, el conocimiento natural de Dios que nos lleva al contacto del Evangelio. Entonces, si la ley no estuviera escrita en el corazón, y otra vez es la diferencia de la ley y el Evangelio, porque la ley fue dada dos veces, la primera escrita en el corazón, la segunda en el Sinaí, que sabemos que leemos Éxodo capítulo 19 y 20, y de ahí en adelante vemos que están pues los mandamientos. También se habla de la conciencia. Entonces, cuando proclamamos la ley a la gente, la conciencia, ¿qué les va a decir? Es cierto, no puedo negar que he ofendido a Dios. Cuando el corazón de una persona ha sido convencido de pecado, está lista para oír las buenas nuevas de Dios que ha perdonado su pecado a causa de Cristo.
Y eso usted lo puede aplicar con un mormón, con un testigo de Jehová. Usted lo puede tratar con cada una de estas personas. Por esto vemos que hay corrientes filosóficas. Y esas corrientes filosóficas, pues tal vez no tendremos que aprenderlas de memoria, pero hay una que es la que yo más he escuchado, ¿cierto? Porque cuando hablamos del argumento ontológico, que es lo que nos presenta aquí, pues recuerden que es un argumento, pues es una idea que se da para poder convencer a las personas. Si ustedes notan, este argumento viene de alguien que es anglicano. Y ese anglicano, pues, que dice que nuestra mente realmente es aquella que nos convence de que Dios existe. Entonces, es el pensamiento humano, es el que dice que Dios existe. Y tenemos el argumento histórico que simplemente dice que hay un ser supremo que está por encima de todas las naciones. Hay otro argumento que es el cosmológico, que dicen que la existencia del creador que tiene una causa. Y hay que buscar esa causa, porque existe el creador. Este argumento teológico, pues, que dice de que realmente Dios existe por las cosas que observamos. O sea, se queda en el conocimiento natural. El argumento moral, pues aquí vemos que dice que Dios existe por la naturaleza, que es el ser supremo. Pero nosotros necesitamos identificar algo. Y es que muchas personas siempre tienen algún pensamiento de esto. Muchas personas siempre creen que saben algo acerca de Dios. Y hay muchas personas que, aunque no lo crean, están llenos de estas filosofías. Y al estar llenos de estas filosofías, pues ellos dicen muy bien que en verdad Dios existe, pero porque la conciencia lo dice, porque la mente del hombre lo dice, porque dice tantas cosas. Pero usted y yo ya sabemos que no importa que saquen cualquier argumento de estos. Así como si estuviéramos en una fiesta, que pongan la pista de baile la que sea, bailamos la pista de baile la que sea. Así no sepamos cómo se baila, pero el ritmo lo tenemos. Y como tenemos el ritmo, ¿y cuál es el ritmo que tenemos? La doctrina. Vamos a bailar con el que sea, porque sabemos que el que sea, cualquiera, tiene el conocimiento natural, tiene el conocimiento por la conciencia, y de ahí tenemos algo de donde iniciar para evangelizar a una persona. ¿Ha sido clara esta clase en cuanto a esto? Sí, pastor. ¿A mí? Amén. Sí, pues. Una pregunta. Sí, Esto cuando se trata con un incrédulo, ¿cierto? Pero ¿cómo tratar cuando es crédulo, de un momento a otro sale con una corriente filosófica, que ahí cuando usted dice que cuando el teólogo se vuelve filósofo o el filósofo se vuelve teológico, pero sea un hermano en la fe? ¿Cómo se maneja ese punto, por ejemplo, cuando de pronto dice Jesús era estoico? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que Pablo tocó el estoicismo, los epicúreos. ¿Sí? sí, sí, eh, y sabiendo que el estoicismo fue creado por un hombre, ¿no? ¿Y cómo se puede manejar en ese caso? Sabiendo que los dos tenemos también los mismos argumentos, ¿cómo hacer también caer el error que no es cierto? sí. Sí. Entonces, pues primero es un hermano débil, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que ver. Y segundo, pues hay que mostrar la ley, porque, bueno, el estoicismo no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo vino fue a salvarnos. O sea, Cristo vivió de esa manera,
fue para salvarnos. Él no vivió de esa manera para que digan, ay, mire la manera pobre del cual uno puede vivir. No, Jesucristo en este mundo tuvo lo necesario para vivir, techo, comida y vestido. Él lo tuvo y dio gracias a Dios. Pero Jesús, ¿a qué vino a este mundo? Fue a salvarnos, no a enseñarnos ninguna manera de vivir como los estoicos lo dicen. Entonces, hay que predicar la ley. Y depende de cómo vaya con la persona. O sea, ahí es donde hay que usar el uso de las llaves. Hay que usar el uso de las llaves ahí. Porque realmente estamos hablando de la doctrina se explica, la doctrina se habla. ¿Se puede imaginar un niño espiritual escuchando que Jesús es estoico y uno enseñando que es el Salvador y salen con un pensamiento filosófico? No, hay que tener mucho cuidado. Es más, aquí ese texto de Hechos, vemos esos estoicos y los epicúreos, Atenas, o sea, yo no hubiera sido Pablo, yo me devuelvo, yo no me meto ahí, uno ve toda esa gente bien educados, porque ustedes se van a encontrar con gente así, bien vestidos, bien educados, con una manera de hablar, uy, que uno se asusta, y nosotros bien mal hablados que somos y empiezan a usar frases, palabras que uno quisiera tener un diccionario ahí de español a la mano para poder entender esas palabras y uno que medio conoce el alfabeto, pero no tengamos miedo. El Espíritu Santo, pues eso fue lo que dijo Jesús a los apóstoles. Él nos va a decir, el Espíritu Santo hace que hablemos lo que haya que hablar ahí. Entonces ya tenemos una herramienta más. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Entonces vamos a marcar hasta acá. Hemos concluido nuestra hora de clase, tenemos buen ritmo y es una bendición estar viendo. Y todo esto, lo que estamos hablando, créalo que es para sus preguntas, para que respondan sus preguntas con argumentos, con lo que estamos aprendiendo. Porque ¿para qué estamos estudiando? Es para la vida de fe. ¿Y qué es la vida de fe? Enseñar a otros y también cuidar nuestra. ¿Bien hasta ahí? Oremos. Te damos gracias, Dios verdadero, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que eres nuestro Salvador, tú que tienes el control de todo el mundo, por enseñarnos que realmente eres el dueño del mundo y no solamente esto, eres aquel que nos ha dado la verdadera paz. Así, Señor, confiamos en ti en esta noche, que nos des un buen descanso y también que permitas que podamos adorarte. Oramos por aquellos que dicen ser ateos, oramos por los incrédulos. Úsanos, Señor, a nosotros para que les hablemos de la verdad. Aún aquellos que creen en la salvación por obras, úsanos, Señor, para poder enseñarles el verdadero conocimiento que necesitamos. Gracias, Padre de amor, por la lección de esta noche y permite que podamos aplicarla en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedamos despedidos. Una buena noche y gracias por Amén. estar acá. Amén. Muchas Bendiciones. bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias. Bonita noche y bendiciones. Bonita noche. Gracias. Gracias por la clase. Dios les bendiga. Que tengan un descanso reparador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches.